Hola a todos, vamos a tratar en este primer vídeo hablar sobre VisoNet Pro en su apartado de líneas de rotura que encontramos en la página 58 de su PDF, que es el manual. Aquí podemos ver. Vamos así a explicar entonces una primera parte. En concreto, las líneas de rotura. Explicaremos este apartado de aquí. La función que tiene este apartado es poder añadir entidades como líneas de rotura a la superficie seleccionada aquí en el combo box. Para ello, ahora como no tenemos ninguna superficie, vamos a crear una superficie. Nos vamos a superficies, crear superficie. Esta superficie tiene que ser una superficie TIN. Si es demo de volumen, no aparecerá aquí listada, con lo que no podremos trabajar con ella. Creamos una superficie de volumen, hay una superficie de TIN, perdón, y ahora le añadimos una serie de datos como son estos 4 puntos que son las esquinas, que están en el grupo de puntos todos los puntos. Le añadimos todos los puntos y se me crea esta superficie. Para poderla ver mejor, la voy a poner solo mostrando los triángulos, como observamos aquí. Ahora, para poder mostrar la superficie, tengo que pulsar el botón Region, Superficies y Capas. Si añadiera o eliminara superficies, tendría que presionar este botón. Si añado o elimino un filtro, igualmente, para actualizar el combo box. Y para actualizar estas listas, si añado una capa o elimino una capa, habría que pulsar este botón también. En el caso de alineaciones o rasantes había la opción de Region automático, pero aquí hay que hacerlo manual cuando se da estas circunstancias. Vamos a pulsarlo y vemos cómo ya aparece la superficie 6. Para el tema de capas lo haremos seleccionando un filtro de capas, el cual puede ser o bien un filtro de propiedades o un filtro de grupo. Si es un filtro de propiedades, como en el caso de capa civil 3D, bueno, topografía mías, por ejemplo, aparece desactivado estos botones, ya que no permite poner una capa o quitar una capa del grupo. Normalmente suele ir por prefijo, por ejemplo. Entonces estarán estos botones activados cuando sea un filtro de grupo. Para añadir un filtro de grupo, o bien podemos presionar este botón para ir al administrador de capas, por ejemplo, en todas, nuevo filtro de grupo, o bien podemos presionar a nuevo, que me va a crear un filtro de grupo y automáticamente será el por defecto que estará. Para tener en cuenta también, tal como dice este botón, es que si tenemos un filtro que incluye un nuevo filtro de propiedades o de grupo dentro del grupo seleccionado, bueno, dentro del filtro seleccionado, no se tendrán en cuenta esas capas, se ignorarán. Por tanto, solo se contemplan las capas del filtro principal. Así pues, vamos a crear un nuevo filtro que será un filtro de grupo. Le vamos a llamar filtro líneas rotura. Lo visto ya existe porque lo he estado haciendo pruebas, pues pondremos filtro 2. Ok. ¿Ves? Vemos filtro líneas rotura, que lo tenía porque lo he hecho antes, se lo he probado antes. Me crea este filtro y aparece en blanco porque no hay ningún... Este, si acaso, me lo voy a eliminar. Suprimir.
lo que voy a hacer también, como hemos dicho, actualizar. Y ahora ya tenemos este filtro. Para añadir capas a este filtro, desde el administrador de capas se podría seleccionar, por ejemplo, desde aquí y arrastrarlas al filtro, pero como es un poco complicado, lo hemos hecho desde aquí para ser más fácil. Por ejemplo, podemos añadirlas todas, quitarlas, añadir de forma individual, quitarla, o incluso designando gráficamente. Por ejemplo, yo quiero esta y esta. Lo que va a hacer es que va a tener en cuenta todas las entidades que pertenecen a cada una de las capas del filtro de capas. Las entidades que va a tener en cuenta, que va a convertir como líneas de rotura, pueden ser línea, arco, pol 2D, pol 3D, spline, círculo, línea característica, figura de topografía o parcela. En este caso, para este ejemplo, vemos que es una polilínea, es una pol 3D y es una línea característica, aunque aparece de otro color porque el estilo no coincide con el color de la capa. Y aquí tenemos un círculo. Este sería el bordillo, la capa bordillo, cabeza de talud y pie de talud, y este también sería cabeza de talud, que son los elementos que, por ejemplo, voy a dibujar una entidad aquí, estará en la capa 0, por ejemplo, veréis cómo no la incluye como línea de rotura. Así pues, me dispongo a presionar este botón, que podemos poner en la línea de comandos directamente, y veremos cómo se añaden las líneas de rotura aquí. Presiono y lo voy a poner detrás y vemos cómo se han añadido como líneas de rotura, utilizando estos parámetros para los mismos siempre para las líneas de rotura. Vemos aquí cómo cada entidad, cada capa se añade como un conjunto de líneas de rotura que tiene el nombre de la capa. De esta manera es muy fácil comprobar qué capa hay incluida. Por ejemplo, como hemos visto, el bordillo, que solo era este de aquí, tiene una entidad. La cabeza de talud contiene dos entidades, la marrón y esta aquí, que era la línea característica. Lo mismo para pie de talud, que eran las verdes. Podríamos repetir el proceso, por ejemplo, el arco podríamos darle incluso más detalle y podríamos repetir el proceso. Lo que haría es resetearlo todo, eliminarlo todo y volverlo a comprobar. Vemos aquí cómo le ha dado más definición. Por otra parte, por último, se puede hacer que si una entidad no pertenece a una capa que está añadida como filtro de capas, pero la hemos añadido anteriormente como línea de rotura, se puede conservar, porque al presionar este botón lo que me haría es eliminar todos los datos que ya habían. También tener en cuenta que cuando se toman entidades para convertirlas a líneas de rotura, solo se hacen las que hemos comentado. Bloques y otro tipo las va ignorando y solo hace las que están listadas. Vamos, por ejemplo, a sacar la capa topo bordillo. Lo saco de aquí y voy a ponerle, me voy a líneas de rotura y le pongo un signo más. Ahora lo que me hace es que, a pesar que no está añadida esta capa y por consiguiente esa entidad, aunque yo presione otra vez
este botón me respeta la línea de rotura, el conjunto de línea de rotura que ya estaba añadido porque aparece este signo. Vemos cómo de nuevo sigue apareciendo. Y esto básicamente es todo para las líneas de rotura, explicando esta parte y la siguiente explicaremos en otro vídeo.